FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy en el programa quiero comentar algunos casos que he estado siguiendo por los últimos meses, de los cuales me he enterado en las noticias al estar buscando a veces en YouTube diferentes cosas. Me encuentro con diferentes casos muy interesantes y quiero comentar estos casos, aunque no es lo normal a lo mejor en este programa estar hablando de temas sociales, pero de vez en cuando queremos hacerlo porque creo que vale la pena hacer un análisis a la luz de la Biblia de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y cómo vemos la moralidad, cómo vemos en una sociedad secular, en los tribunales, en las cortes, cómo se evalúan moralmente ciertos casos. Y quiero mencionar unos casos muy específicos porque me hacen pensar mucho acerca de cómo en México y en Estados Unidos el aborto es legal y es defendido y es mencionado como un derecho de la mujer. Y solo quiero que evaluemos estos casos para que después podamos ver cómo hay una incongruencia moral en la manera en que a veces la sociedad responde a ciertas situaciones, por un lado, y por otro, critica, juzga y condena otro tipo de situaciones. Entonces defienden el aborto por un lado, defienden los derechos de la mujer por un lado, el derecho básicamente al asesinato de bebés, y por otro lado se indignan y nuestro mismo sistema de justicia condena casos en donde suceden ciertas cosas. Pero voy a empezar por México, porque aquí es donde estoy yo y donde está la iglesia que pastoreo, y hay un caso que sucedió en la comunidad de San Pablo Tecalco, que es municipio de Tecámac, Estado de México. Supuestamente iba borracho y amenazó a un hombre de una carnicería y aventó a un perro que estaba ahí en donde está la carnicería, lo aventó a un cazo con aceite hirviendo, que es donde hacían el chicharrón. Estas son imágenes que circularon en redes sociales y por supuesto causaron muchísima indignación en la gente. El ver cómo este perrito caía en el aceite, imaginarse el sufrimiento de ese perro al caer en aceite hirviendo, pues con justa razón la gente llamó a este hombre de mil maneras, como un monstruo, como un despiadado, alguien sin corazón, alguien que merece estar en la cárcel. Y gente hasta decía, me gustaría a mí aventarlo a un cazo con aceite hirviendo para que vea lo que se siente. Y entendemos ese enojo, entendemos por qué la gente reaccionó de esa manera ante lo que sucedió con este perrito. Este perrito después salió que tenía un nombre, era de un niño, un vecino. El perrito se llamaba Scooby y es muy triste la historia, obviamente, cuando ya vemos las imágenes. Y aquí está el detalle, es que una vez que ves las imágenes se vuelve todavía más real y todavía te da más coraje. Y por supuesto, como cristianos, deberíamos de sentirnos enojados, deberíamos de sentirnos indignados ante situaciones así, porque
Dios nos ha llamado a cuidar de la naturaleza, cuidar de los animales. Un corazón que tiene ese sentido de responsabilidad, por supuesto que va a buscar cuidar a los animales. Y por supuesto, todos los que tenemos un perro, nosotros tenemos en mi familia un perro que se llama, un pastor alemán que se llama Lutero. Y cuando tú tienes un perro, por supuesto que tienes un sentido mucho más profundo de indignación sobre un caso como este. Y digo que las imágenes aquí cuentan mucho porque una vez que vimos la manera en que aventó al perrito al caso de aceite hirviendo, causó indignación en nosotros. Causó un sentido de tristeza, profunda tristeza y coraje, impotencia. Queremos hacer algo. Bueno, cada caso de aborto que hay en el mundo es un caso que si nosotros pudiéramos ver las imágenes, y podemos verlas porque están disponibles. Aquí tenemos algunas que hemos publicado antes en clasificación A en nuestras redes sociales. Si pudiéramos ver las imágenes de lo que realmente está pasando, también debería de indignarnos, porque esto es lo que sucede con bebés alrededor del mundo todos los días. Son cruelmente asesinados, son cruelmente despedazados dentro del vientre de su madre, o a veces después de que ya han salido del vientre de la madre. Y eso es una situación que si más personas vieran esas escenas, creo que sentirían el dolor y el dolor de la realidad y de la injusticia que hay detrás de cada asesinato de cada bebé. Déjenme contarles otra historia que también ha estado en las noticias. Esto es en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, y es la historia de Alexis Ávila. Esta historia, les voy a leer, esto es de la página de Telemundo Nuevo México. Y la noticia es: joven pasará 16 años tras las rejas por abandonar a su bebé recién nacido en un contenedor de basura. Localizaron a esta madre porque hay unas cámaras que captaron el momento exacto en el que avienta a su bebé al bote, al contenedor de basura como en un estacionamiento o en un callejón, supongo. Y esto fue en una época del año en la que hacía muchísimo frío afuera. El bebé creo que estuvo como 6 horas en el basurero, si no me equivoco, pero algunas personas lo encontraron al bebé, lo escucharon llorando y lo rescataron. Y el bebé, de hecho, sobrevivió. Al final, el bebé no murió. Alexis Ávila, de 19 años, fue sentenciada a 16 años tras las rejas, con 2 años de libertad condicional por un delito violento grave, luego de que un video de vigilancia la captara dejando a su bebé recién nacido en un contenedor de basura detrás de un centro comercial en Hobbs. Ahí están los detalles. Y un juez, William Shoebridge, le dijo a Ávila que si no hubiera sido por la suerte y la gracia de Dios, habría estado deliberando una sentencia en un caso de asesinato, ya que había una alta probabilidad de que el niño hubiera muerto si 3 personas no lo hubieran encontrado en el basurero ese día de invierno en Hobbs, cerca de la frontera con Texas. Asimismo, el juez ordenó que Ávila continúe con el tratamiento, la medicación y su educación superior mientras cumple su condena. Dice: te has dado una cadena perpetua por saber lo que hiciste con tu hijo, le dijo, y también le ha dado a su hijo la misma cadena perpetua, y eso es probablemente algo con lo que es tan difícil lidiar como cualquier periodo de tiempo que pueda tener en prisión. Ávila le dijo al juez que quiere aprender a lidiar con el estrés y la ansiedad para poder manejar sus emociones de una manera más saludable. También dijo que lamenta perderse los primeros hitos de su hijo
y que le negó el amor maternal. Entonces es lo que dice esta muchachita Alexis Ávila. Dice, lamento que sus primeras horas de vida fueran traumáticas y lamento que siempre tendrá esto en la parte de atrás de su cabeza y pensará que no lo amo porque eso es lo que leerá y escuchará, dijo. Pero eso no es cierto en absoluto. Yo lo amo, realmente lo hago. Bueno, podríamos cuestionar si esto es realmente cierto. Si tú amas a tu bebé, no lo arrojas en un contenedor de basura. Pero ella está teniendo un cargo de conciencia, está teniendo este arrepentimiento, a lo mejor, esta culpabilidad profunda en cuanto a lo que le hizo a su hijo y debería tenerlo. Sabemos que es grave lo que hizo y por eso está siendo sentenciada a 16 años de cárcel. Sin embargo, esto es lo irónico de este caso, que es lo que ella le hizo, de hecho, es más humano y más misericordioso que lo que miles y millones de madres le hacen a sus bebés cuando los abortan. De hecho, lo digo porque el bebé de Alexis Ávila, de hecho, sobrevivió. Lo arrojó en un contenedor de basura en temperaturas muy bajas, porque era el tiempo de invierno, y aún así el bebé sobrevivió varias horas estando en un contenedor de basura, en una bolsa. Hemos visto las imágenes. Es algo terrible, pero aún así, este bebé tuvo una madre más amorosa, más compasiva con él y con su vida que lo que madres le hacen a bebés cuando los abortan dentro del vientre, porque esos bebés realmente tienen casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Por lo menos este bebé sobrevivió y ahora va a tener una vida por delante que puede vivir y disfrutar. Muchos miles de bebés no tanto. No tienen esa oportunidad porque sus madres decidieron asesinarlos de una manera más directa, más cruel y de una manera en la que tienen menos probabilidades de sobrevivir. Porque aún así, lo digo menos porque aún así hay bebés que han sobrevivido a abortos, pero el porcentaje es muy, muy bajo. Y eso es un caso, 16 años de prisión. 16 años de prisión a esta mujer que quiso deshacerse de su bebé. ¿Cuál es la diferencia? Pues que había ya nacido, esa es la única diferencia. Pero en realidad no hay, porque el bebé, la vida del bebé es la misma. Eso es, en realidad, en su valor intrínseco como ser humano, es el mismo valor. Déjenme contarles otra historia y quiero dedicar este programa a analizar estas historias porque creo que son historias que ilustran muy bien la moralidad nuevamente de nuestra sociedad, la incongruencia moral de nuestra sociedad. Es el caso de Alexi Treviso, también de Nuevo México. No sé qué está pasando en Nuevo México, que ahí de ahí están saliendo todas estas noticias de adolescentes que se deshacen de sus bebés, pero Alexi Treviso es la jovencita que dio a luz a escondidas en un baño de un hospital y dejó morir al bebé. Según el Departamento de Policía de Artesia, Alexi Treviso declaró ante las autoridades haber dado a luz a su bebé en el baño del nosocomio y posteriormente lo colocó en el basurero, donde más tarde murió por asfixia. Entonces este bebecino sobrevivió, murió, y todos nos preguntamos cómo pasó esto. Bueno, la joven declaró que acudió al hospital debido a un fuerte dolor de espalda. No obstante, se llevó una gran sorpresa con los doctores, pues le comentaron que tenía 9 meses de embarazo, noticia que la dejó impactada, ya que ella supuestamente desconocía esto por completo.
Horas después, la joven Alexi se escondió en un baño y tuvo al bebé sin darle aviso a los doctores. Luego de percatarse que la joven de 19 años ya no estaba embarazada, el personal del hospital dio aviso a las autoridades, quienes arribaron de inmediato a nosocomio. Miembros del lugar procedieron a buscar al recién nacido, pero no tuvieron éxito. Más tarde, el personal de limpieza notó que la bolsa de basura pesaba más de lo normal, procedió a inspeccionarla y vio ahí dentro al bebé muerto. Ante el arribo de las autoridades, la joven de 19 años declaró que el bebé salió de su cuerpo y no supo qué hacer, por lo que decidió ponerlo dentro del contenedor de basura y abandonarlo en los baños. Lo siento, se me salió, no supe qué hacer, solo tenía miedo, no era llanto ni nada, declaró a los policías, quienes se encontraban presentes en uno de los cuartos del hospital. Alexi Treviso declaró que desde un inicio no estaba embarazada, por lo que procedieron a realizarle una prueba de laboratorio, donde se dio a conocer que había estado en etapa de gestación. Y está siendo sentenciada eh, asesinato en primer grado. Esa es la sentencia. Otra vez, ¿qué hizo ella que fuera tan diferente a una mujer que decide abortar? La única diferencia es que el bebé salió de su cuerpo. Pero en realidad es lo mismo. Ella va al baño, lo pone en una bolsa y lo pone en un bote de basura. Y ahí es donde el bebé se asfixia. Eh, es nuestra posición geográfica lo que nos da valor como seres humanos. Si ella lo hubiera hecho solo unas horas antes de que naciera, en un aborto al final de término, cuando el aborto se da en ese punto ya a 8 o 9 meses, em, entonces realmente no hay ninguna diferencia en la madurez del bebé. Y aunque lo fuera, aunque hubiera sido a los 7 o 6 o 5 meses que fuera el aborto, de todas maneras, es el mismo ser humano, es el mismo valor intrínseco que tiene como ser humano. Y ahora ella está recibiendo cadena perpetua, está recibiendo una sentencia por asesinato en primer grado por la muerte de su bebé. Y que curiosamente estas dos muchachas de las que he estado hablando, las dos dicen que no sabían que estaban embarazadas, lo cual se me hace muy difícil de creer. Es una manera de justificar, creo, sus acciones, pero dicen que no sabían y que el alumbramiento la sorprendió básicamente. La que aventó el bebé en el basurero tuvo al bebé en su casa y nada más va y lo tira. Pues es esa es la condena que nuestra sociedad y nuestro sistema judicial decide que merece Alexi Treviso, pero que miles y miles y millones de mujeres que también matan a sus bebés. Eso es un derecho. Eso es el valor para vivir tu vida como tú quieres vivirla y no tener que ser forzada, obligada a llevar un bebé dentro de ti. Eso es el argumento que se da, pero en realidad moralmente es la misma acción, es un asesinato, es la misma vida, es una vida que ya ha sido concebida y que ya tiene valor y que solamente se está desarrollando, pero ese desarrollo continúa aún después de que nace un bebé. No podemos argumentar en base a la falta de desarrollo, porque si no, la implicación sería que una persona vieja, una persona de 30 años vale más que una persona de 10 años. Entonces, eso no es un buen argumento. Sabemos que la vida tiene valor, la vida humana tiene un valor. Por eso es que existen estas leyes que condenan a los que le quitan la vida a otro ser humano. Y por último, quiero mencionar otro caso, y este es un caso que se dio en Inglaterra. Esta es una enfermera, también condenada a cadena perpetua, y este caso todavía es más terrible, más trágico que los que les acabo de mencionar. Es una enfermera británica, Lucy Letby es su nombre, y ella es condenada a cadena perpetua
porque asesinó a 7 bebés recién nacidos en un hospital. Ella era la encargada de la parte de maternidad en el hospital y mató a 7 bebés. Esta es la historia. Dice, la enfermera Lucy Letby pasará el resto de su vida entre rejas por haber matado, esta es la página elpaís.com, por haber matado a 7 recién nacidos, según la sentencia dictaminada este lunes por un juez británico. Letby es la asesina en serie de bebés más sanguinaria del Reino Unido. Esta historia de terror ocurrió tras las paredes de la unidad neonatal del Hospital Condesa de Chester, en el norte de Inglaterra, desde 2015 y durante 13 meses. En ese tiempo, la acusada, que ahora tiene 33 años, acabó con la vida de 5 niños y 2 niñas, inyectándoles insulina o aire o alimentándolos a la fuerza con leche. Algunos bebés a los que esta enfermera atacó eran gemelos. En un caso asesinó a ambos hermanos, en otro mató a 2 de 3 trillizos y en 2 ocasiones a un gemelo, pero fracasó en sus intentos de matar al otro. Fue una campaña cruel, calculada y cínica contra los niños más pequeños y vulnerables. Es interesante que ahora sí usan ese lenguaje. El juez James Goss dijo esto, que ha condenado a la acusada a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. En sus acciones hubo una profunda malevolencia, rayana en el sadismo, no tiene remordimientos, no hay atenuantes. Pasará el resto de su vida en la cárcel, ha añadido, mientras los padres de las víctimas sollozaban en la sala. Hay más detalles, pueden buscar esta historia, está en las redes y en internet, pueden encontrar más detalles de lo extraño, o sea, pensar en la manera en que una mujer, así una enfermera además de profesión, asesinara a bebés de una manera en que solo ella sabía que esto los iba a matar y que pasara inclusive desapercibido hasta después. Una investigación más adelante descubre que esto es lo que estaba haciendo, inyectándolos con insulina y con aire y dándoles leche y cosas que ella sabía que los iba a matar. Y sin remordimiento, sin ninguna clase de conciencia, ella acepta su condena y acepta sus acciones. Nos preguntamos qué clase de ser humano es este, qué clase de conciencia y de corazón y de alma tiene una persona que puede matar a bebés de esta manera. Sin embargo, aquí estamos hablando de 7 bebés. Miles y millones de bebés han muerto por el aborto y por decisión de las madres. Ahora tú puedes decir, bueno, es que ahí fueran las madres las que tomaron la decisión. Esta es una enfermera, ella no tiene derecho. Bueno, pero el resultado es el mismo, asesinato. Ese es el punto, ¿quién tiene derecho a asesinar a un bebé? ¿Quién tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano? Esa es la gran pregunta en realidad. Solo Dios da y quita la vida, nosotros no. Y en este caso, con esta enfermera, hay indignación, hay shock, hay un sentido otra vez de que se haga justicia, como puede ser, pero al mismo tiempo, esto es lo que hemos estado haciendo en el mundo con miles y millones de bebés en tantos casos de abortos, en donde las mamás simplemente deciden que asesinar a su bebé es la mejor opción. Y creo que eso es una incongruencia moral, creo que eso es una incongruencia en la manera en que valoramos la vida. Y como cristianos, tenemos una gran responsabilidad de hablar sobre el valor y la santidad de la vida. Hemos hecho ya muchos programas sobre este tema aquí en Clasificación A. Y yo solo quiero animarlos a que usen estas historias que yo les he contado, investíguenlas más, léanlas con calma y evalúen qué es lo que piensan sobre estas historias y cómo podrían usar estas historias para confrontar la mentalidad y la moralidad que existe en nuestra sociedad. Cómo mostrarle a la gente que de hecho el aborto es lo mismo que todas estas historias, aún peor que estas historias. Es peor que el caso del perrito que fue arrojado en un caso de aceite. Es peor que el caso del bebé que sí sobrevivió en el basurero.
Pero es lo mismo en el caso del bebé que no sobrevivió y en el caso de los 7 bebés que fueron asesinados por esta enfermera. El resultado final fue exactamente el mismo. Y entonces tenemos que preguntarnos si nuestra moralidad como sociedad al defender el aborto es una moralidad realmente congruente. Si es una moralidad que de hecho defiende la vida y el derecho a la vida y el valor del ser humano como debería de defenderlo. Nosotros como cristianos entendemos que hay un llamado más profundo y más importante a ver la vida como algo que refleja a Dios mismo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí podemos llevar a la gente a entender el Evangelio y cómo somos objetos del plan redentivo de Dios, de su plan de salvación, de mostrar su misericordia y su gracia a una humanidad caída. Que Dios nos ayude, queridos amigos de Clasificación a buscar la manera en que Dios quiere usarnos en esta área tan específica en la que podemos ser sal y luz en este mundo que tanto lo necesita. Gracias por acompañarnos nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.